Bienvenidos amigos, esto es Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, ¿Qué Rolo? tal? Muy buenas tardes, Richard. Muy contento de estar acá otra vez. Bien, fantástico. ¿Cómo tuvo el debut? ¿Bien? Muy bien. Me sentí muy cómodo, interactuamos bien, estuvo muy bien. Vamos ahí, vamos ahí. Bueno, vamos a entrar de entrada, vamos a ir de entrada al primer caso, que tiene que ver con un asesinato del cual no nos olvidamos. A pesar del coronavirus, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en la Argentina y en el mundo, hay situaciones que nos conmovieron y nos siguen conmoviendo. Y esa conmoción, valga la redundancia, que provocó en su momento, continúa y no nos olvidamos de esos casos. Estoy hablando del asesinato de Fernando Báez Sosa, un muchacho de 18 años que fue a Villa Gesell a veranear y fue asesinado a golpes por un grupo de rugbyers. Ustedes lo deben recordar el caso. Vamos a hablar de esa situación. Sí, Richard, atención porque además están sucediendo novedades. No solo nosotros no nos olvidamos del caso Fernando Báez Sosa, sino que la justicia sigue avanzando. Lenta, hay que decirlo, lenta. Porque el coronavirus les complicó los tiempos a los jueces que no sabían qué protocolo seguir, si podían integrarse las salas que tenían que resolver las apelaciones con jueces mayores de 65 años o no. Todo eso provocó una demora, pero ¿sabés por qué también es importante que digamos no nos olvidamos nosotros, no se olvida la justicia? Porque en estos días y en las semanas que pasaron hubo mucha gente diciendo por redes sociales, che, los rugbyers están libres. Corría como una fake news de les dieron la domiciliaria, están en la casa, no están más presos. Y esto es importante también destacarlo. Siguen detenidos, siguen en la cárcel. Vamos a tratar de las últimas novedades, noticias que hay con el caso de Fernando después de este impacto. De pie y buscando la forma que se pueda hacer justicia y confiar en la justicia. Sobre todas las cosas, confiar en la justicia. Que se pueda hacer, que se haga cumplir la ley como se debe, porque a mi hijo lo mataron cruel y cobardemente. Siempre dije que este es un crimen filmado. Sí, totalmente. Muy pocas veces uno se encuentra con un crimen filmado. Y para referirse a este tema, basta recordar estas caras. Porque estos que son los acusados, están acusados de matar a Fernando, pero de filmarse antes, de filmarse durante y de filmarse después para ver lo que habían hecho. Sí, Richard, hasta buscaron coartadas con cámaras, porque si recordamos, la gente por ahí se le va diluyendo los recuerdos, pero varios de estos que estamos viendo acá, después de matar a Fernando, se fueron primero a parar delante de un supermercado chino, donde también los filmó una cámara, lo veíamos recién el impacto, ¿te acordás? Sí. A Ciro Pertossi llevándose la mano a la boca, que para la fiscalía eso fue una prueba de que se había chupado la sangre para borrársela. La sangre de Fernando. Ahí quedaron filmados. Algunos se fueron a cambiar y después se fueron a un McDonald's a desayunar, a comer y a que los filmaran las cámaras de seguridad para tener una coartada, lo que nos terminó dando de alguna manera el capítulo final de lo que había sido la secuencia del asesinato de Fernando, filmado por otros y filmado por ellos, también por Ciro Pertossi, que era como el camarógrafo del crimen. ¿Vos viste cuando tenés la piel erizada, que cualquier roce ya te hace saltar? Sí. Bueno, los tipos salieron así esa noche al boliche. Estaban todos con la piel erizada. Cualquier roce, cualquier cosita que pasara era el desencadenante de lo que podía ser, de hecho fue, una tragedia, un crimen.
es a lo que estaban acostumbrados estos pibes. Máximo Thompson, que fue al que se ve en muchas filmaciones pateando la cabeza. Bueno, y acá están los hermanos Pertossi que vos decías. Jorge, perdóname, Ricardo, Máximo Thompson, Sí. lo que tenía, por ejemplo, es antecedentes de peleas previas, peleas que también habían sido filmadas por algunos de sus amigos, porque parece que había un hábito, un regodeo en el salir a buscar rivales de ocasión, rivales que no elegían ser rivales, rivales que, como No, decías, obvio. cuando ellos pasaban con esta piel erizada que también definías, se les iban encima y buscaban la pelea como una forma de reafirmación de algo. De su virilidad, es así, porque a veces acá esto tiene mucho que ver con lo último que ha pasado en el caso, más allá de la cuestión judicial que ya vamos a hablar con el fiscal, sino que lo último que se conoció del caso son las declaraciones del padre de Máximo Thompson. Ya vamos a ir a ellas. Pero quería decir, esto también es como están, como están cortados. Seguro. Acá tenemos Javier Thompson, fue, creo que desde el principio, el único de los padres que habló. Sí, el único que cuando iban, ¿te acordás las visitas a la cárcel que se Sí. empezaron a llenar de móviles en la puerta del penal de Dolores cuando llegaban los padres? El único que habló fue Marcial Javier Thompson, que decidió volver a hablar ahora, habló con una agencia de noticias porque se cumplen, claro, 4 meses del asesinato de Fernando Báez Sosa, y él otra vez eligió esto de ponerse un poco en el lugar de víctima. Como Sí. este planteo de, ojo, no solo Fernando fue una víctima, acá hubo más víctimas. Es de una- Fernando, nosotros, todos los padres de los acusados somos víctimas. Esto es lo que ha planteado siempre de alguna manera el papá de Thompson. Es de una gran perversión esa manera de pensar, porque estaba claro que víctima hay una sola, está clarísimo. Que los demás deban sufrir las consecuencias de sus actos, es natural, es obvio, pero víctima aquí hay una sola, está claro, y los presuntos autores son los que estaban antes. Sin duda. Mirá lo que dice. A ver, vamos a ver el tema, lo que dice este hombre. Mirá, el mayor miedo que tengo es que no se haga justicia, dice él, por la presión mediática, que acá no haya justicia, está planteando como un miedo de él, que, abramos un pequeño paréntesis, su hijo es el más complicado, porque como decía Richard, está filmado pegándole esa patada que nos heló la sangre a todos, el momento en el cual, como si fuera una patada de rugby, va y le pega a la cabeza de Fernando, como terminando una tarea que había emprendido junto al resto de sus amigos. Por eso él dice, yo tengo miedo que no se haga justicia. Estas son filmaciones, Claro. pero volvamos estas filmaciones ustedes las han visto, pero quería hacer hincapié en esta cuestión. El mayor miedo, como decía Rolo, que tengo es que no se haga justicia. Es decir, si él tiene miedo que no se haga justicia, vamos a suponer que se hace justicia. ¿La justicia cuál es, Thompson? ¿Que absuelvan a tu hijo? Decímelo. ¿Cuál es la justicia? Si vos tenés miedo que no se haga justicia, si no se hace justicia, estás diciendo que a tu hijo lo tienen que condenar. Entonces, para vos, hacer justicia es que a tu hijo lo tienen que absolver, porque no es culpable. ¿Y sabés por qué? Javier Thompson, ¿sabés por qué? Porque vos pensás igual que él. Los dos piensan lo mismo. Hola, pa, sí, estamos acá, que eso, que lo otro. Pero escuchame, si lo cagamos a trompada, al pibe, a patada, ¿qué voy a pensar yo que se iba a morir? Eso es lo que tienen en la cabeza. Eso. Entonces, antes de seguir, voy a hacer también, como hizo Rolo, un pequeño paréntesis. ¿No habría que ver un poco cómo miércoles fueron educados estos pibes en la casa? Y se meten con la educación de gente que no conoce. No, sí, las conozco muy bien. ¿Saben por qué? Porque mataron a un pibe. Este es un acontecimiento público. No es privado. Richard, fíjate Sigamos. que sigue. El morbo vende, él lo dice como una posibilidad Bueno, ahí venimos nosotros. de que nosotros, explotando el morbo para vender, impidamos que se haga justicia. Y dice, los derechos se pierden por la presión mediática. Los derechos, en este caso, de los acusados deberían se pierden por la presión mediática o por la opinión pública, que también evidentemente es culpable de hacerlo perder. No sé qué derechos ha perdido hasta ahora el hijo de Thompson. No, tiene todos los derechos del mundo, confirmado por el juez y por la Cámara de Dolores. Ha tenido y lo está ejerciendo. Ahora, que tengo un abogado... ¿qué dijiste, Cortirolo? No, vos no lo dijiste. Que tenga un abogado como el que tiene no es culpa nuestra. ¿Qué va a hacer? Está bien. Vos el otro día me dijiste, momento, eran 10 o son 10 y hizo largar a 2. Largó a 2 porque la fiscal no los acusó.
No, está claro, Richard. Y además que van a ir a Cuando juicio esos dos que discutíamos, están afuera. sin duda, pero discutíamos la calidad de la defensa porque muchos decían, si quizás un buen abogado defensor hubiera ido separando los roles de cada uno Sí. o hubieran separado el caso en distintos abogados defensores, como para que los que estaban más comprometidos, los que estaban filmados, fueran por un lado y los que no habían quedado filmados fueran por otro, quizás la suerte de los rugbyers sería otra. Y yo te decía, bueno, pero Hugo Tomei lo que logró es, con toda la mirada de la opinión pública puesta encima, que dos se fueron a casa, porque hay dos, Milanés y Guarino, están en este momento en la casa. Sí, sí. Es cierto, pero van a ir a juicio. Escúchame, como es que decía, morboso. Morboso, desagradable, repugnante. Esto es morboso, desagradable y repugnante. Ustedes no lo van a ver bien porque está muy chiquito. Pero estas son las lesiones que sufrió Fernando Báez Sosa. Me estaban enfocando, perdón. Ahí está. Las lesiones que sufrió Fernando Báez Sosa. ¿Saben? A ver, yo les voy a decir. Tiene 2 huellas de una zapatilla en la zona del mentón y en el cuello. ¿Se entiende? Tiene en el cráneo no es una bolsa de nueces. El cráneo, adentro del cráneo, le destrozaron todo el contenido de la masa encefálica, de manera que el cráneo era un recipiente lleno de sangre, de los golpes que recibió. Y le puedo hablar del hígado también. Eso es morboso, Thompson. Eso es morboso. No que yo le esté hablando a usted así. Eso es morboso. Lo que habría hecho su hijo, y digo habría porque todavía no está condenado. Claro. Bueno, pero sigue Fíjate, porque él sigue planteando, el papá de Máximo Thompson, que su hijo y los compañeros de causa, los rugbyers, son tratados de manera diferente al resto de los presos. Sí. Ellos, hay que recordar, están en una alcaidía en Melchor Romero. En Melchor Romero, están en cana, ¿eh? Sí, pero fíjate una cosa, Richard, la gente no tiene por qué saber qué es una alcaidía, pero vos en la cárcel tenés el lugar donde está la población común, que en general en la Argentina son pabellones gigantescos, como si fuera un gran quincho, donde hay camas cuchetas, una al lado de la otra, pegada, y donde a vos cuando caes preso te tiran, y a la noche, cuando se apaga la luz, te cierran la puerta y estás conviviendo en algunos casos con 40 presos más, y no hay nada que te separe de ellos, con lo cual estás lógicamente en una situación de riesgo. ¿Dónde están ellos? Están en una alcaidía con celdas de A2. Ellos a la noche, cuando se apaga la luz, le cierran a cada uno su celda y duermen de A2. Sí. 2 de los rugbyers con otros 2 de los rugbyers. ¿Pero cómo? ¿No lo pusieron con el violador, criminal, asesino de Montegrande? ¿No lo pusieron con el múltiple criminal cortador de cabezas de Córdoba? No. No, ellos están separados en una alcaidía que en general se usan las alcaidías para los presos que están en tránsito. Escúchame, está bien, no digo que esté mal, pero no es para decir, ay, pobres mis chicos, ¿cómo es? No pueden acceder a algunos objetos. No pueden acceder a algunos objetos. ¿Qué objeto? ¿Qué quieren? ¿Una Play? No, ellos... ¿Quieren una Play? Se dijo en el momento, pero no es cierto. Pero... no, hay un jueguito de boxeo. ¿Al jueguito de boxeo? ¿Sabes qué es el jueguito de boxeo? Sí, el jueguito de boxeo. ¿A qué quieren acceder? A los teléfonos celulares. Porque dicen, a todos los presos de la Argentina les dieron los celulares por el coronavirus porque se suspendieron las visitas. A ver. Claro está. Y dice, los chicos no pueden acceder a algunos objetos por la presión mediática. Otra vez, me caigo y me levanto. Otra vez. Todo es culpa tuya. Hay, por supuesto, presión mediática contra ellos. Todos tienen celulares y como decimos todos, Thompson habla de los presos, el resto de los presos, pero ellos no tienen celulares. 20 y pico de años, ¿a qué página querrán entrar? Lo que sí te digo, Richard, es que... Me la agarraron, ¿no? No es que están incomunicados. No, como están por ahí alguno dice, bueno, contalo, no pueden hablar. Por favor, ellos contalo. Sí tienen habilitado 1 hora por día para ir a una oficina donde hay un teléfono fijo y ahí hablan con su familia, con sus amigos, con quienes deseen. O sea, tienen una situación que no tienen el resto de los presos. ¿Vos te imaginás ir a hablar con tranquilidad? ¿Vos te imaginás al descuartizador de Mar del Plata golpeándole la puerta al jefe de sección y diciéndole, voy a usar el teléfono de la guardia? ¿Dónde está el teléfono? El teléfono sí, en la jefatura. En la jefatura. De la alcaldía. Cacho, voy a usar el teléfono de la jefatura. Oh, volvé a la celda. Estos pibes, los que están en cana, lo hacen. Entran ahí, le dicen, Cacho, voy a usar el teléfono de la jefatura. Hola, ma. Hola, pa. Te digo otra cosa que le Y después molesta... tienen la caradurez de decir que no tienen acceso a objetos. Menos mal que dijo objetos y no elementos.
A Thompson también le molesta que les dicen asesinos, les gritan, dice, los otros presos les gritan asesinos cuando ellos andan por el penal, cuando los llevan de un lado para otro. Porque él cree que esto fue un accidente, que en realidad fue la cabeza de Fernando Báez la que fue a golpear contra la punta de la zapatilla de Thompson. Él cree que Fernando Báez hizo esto. Él cree eso. Si fuese por el abogado que tienen, esto es un homicidio en riña. Riña, ¿sabe qué es? Son 4 contra 3 o contra 4 y se golpean y reciben y se golpean. Una pelea. Estos fueron 10 contra 1. Bueno, Rolo, tenemos algo más con este tema. Sí, Richard, porque te decía al principio, la causa sigue avanzando, ha tenido algunas demoras, pero por cuestiones ajenas a quienes la están investigando. El expediente fue a la Cámara no sabía cómo integrarse, pero ya está otra vez en manos de los investigadores y por eso es que decidimos hacer una entrevista con el jefe de los fiscales de Dolores. Ustedes saben que la causa está radicada en el departamento de Dolores, ocurrió en Villa Gesell el crimen y por eso queríamos hablar con Diego Escoda, Acá lo tenemos, que es el fiscal general de Dolores. ¿Cómo le va, fiscal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Escoda? Bueno, lo saludamos acá desde Cámara de Crimen. Le quería hacer una pregunta, a ver, en cuanto a los tiempos. Voy a ir directamente a ver si podemos tener alguna idea de cuándo esta instrucción se va a terminar. Les voy a aclarar al público que instrucción es sinónimo, aunque no sea técnicamente así, de investigación. Se cierra la investigación y una vez que está cerrada con personas sospechosas se manda a juicio. Entonces le pregunto al fiscal, doctor, ¿estamos cerca de cerrar esta investigación y pedir que esta causa vaya a juicio? Sí, realmente, como recién se dijo, se dilataron un poco algunas cuestiones en virtud de esta pandemia que abruptamente modificó e hizo que todas las actividades, incluso obviamente las del Poder Judicial, se tuvieran que amoldar. Entonces, en un primer momento no se sabía si la Cámara originaria, la Cámara que interviene, como hay 2 de los jueces que tienen más de 60 años, podían integrar, se sorteó una nueva sala. En el interín, más o menos, nos fuimos acomodando, empezamos a trabajar de manera telemática, ahora tenemos acceso a teletrabajo, bueno, el Poder Judicial más o menos, y afortunadamente se pudo adecuar a esta realidad, y entonces se volvió a la Cámara originaria, que terminó resolviendo la confirmación de la prisión preventiva, que era esa resolución que se iba en primer momento a tomar en una audiencia oral, pero que lamentablemente se tuvo que suspender por esta razón. La causa siguió avanzando igualmente, se hicieron, ahora el 29 de mayo se va a hacer la famosa pericia escopométrica, que es esa pericia de cotejo de zapatillas con las improntas en el rostro de la víctima. Doctor, perdón, que también esta semana entonces, ahora el 29 de mayo, se va a hacer la pericia que va a buscar determinar de quién es la zapatilla o de quiénes son las zapatillas que dejaron esas marcas que nos conmovieron a todos en el cuerpo, en el cuello, en la cara de Fernando. Exactamente, va a comenzar el 29 de mayo. Eso no quiere decir que va a demorar unos días, porque eso es mucho calzado, es mucho lo que hay que cotejar, así que tardará unos días. Restan hacer algunos análisis de videos y resta todavía que llegue el informe completo de ADN, que eso más o menos nos han informado que tardaría un par de semanas más. Doctor, el ADN era el que buscaba determinar de quién es la piel que se encontró bajo las uñas de Fernando Báez Sosa en el momento en que se supone se estaba defendiendo, y de la sangre que había en la remera, en los buzos, en los jeans que se secuestraron a los rugbyers, ¿así es? Exactamente, se hicieron hisopados ahí a todos los imputados y sobre la totalidad de las prendas de vestir que fueron incautadas en el domicilio de los imputados. Con lo cual nosotros estamos estimando que, esto lo hablé con la fiscal ahora estos días, aproximadamente en el mes de agosto podríamos terminar la etapa de instrucción. Igual el plazo legal es hasta el mes de octubre, claro, pero la idea es, culminadas estas medidas, por ahí para el mes de agosto podemos hacer la requisito. Doctor, entonces, a ver, para el mes de agosto podría estar terminada la investigación y ustedes pedir la elevación a juicio, en principio.
Esa es la idea que tenemos. Repito, hay plazo tenemos plazo hasta el mes de octubre, sí. Pero teniendo en cuenta la cantidad de pruebas ya que hay reunida, Claro. Terminadas las pericias de ADN y terminada el análisis de videos y esta pericia escopométrica, que eso sí lo vamos a necesitar, es muy útil, Sí. por ahí podemos hacer la clausura de la instrucción en el mes de agosto. Doctor, hay mucho para preguntarle. Por empezar, se habló mucho antes de la cuarentena de la posibilidad de que hubiera intervenido un asesino, un posible sospechoso número 11. El rugby número 11 lo llamamos los medios. Se dijo que había un menor que había estado con los rugbyers durante el crimen o en las horas posteriores. ¿Van a avanzar hacia él o van a esperar a cerrar la investigación y después ver si amerita que intervenga la justicia de menores? ¿Cómo está la situación con este sospechoso número 11? Por el momento no tenemos nada confirmado respecto de eso. Falta todavía, repito, analizar algunos videos más. Por el momento no es que se descarte, pero no lo tenemos eso incorporado a la causa. No lo tiene la fiscal, ¿va? Específicamente. Doctor, con los elementos que tienen hasta ahora, teniendo en cuenta, como usted dijo, que faltan algunas pericias aún, y teniendo en cuenta también que su idea es pedir el juicio, la elevación al juicio para agosto. Dígame, ¿tiene definido usted, o tiene una idea, porque la definición final será en el juicio, de los delitos, si esto es homicidio agravado por alevosía, ensañamiento e incluso por placer, como dice la querella? ¿Qué piensa usted al respecto? Por el momento la calificación es la que sustenta el Ministerio Público Fiscal, que esto es un homicidio agravado, con un concurso premeditado de más de 2 personas y alevosía. Esto es la hipótesis que con esto, esta es lo que confirmó la Cámara Penal y esto es lo que va a ir al juicio seguramente. Es decir, que a su criterio el acuerdo previo estaba, concurso premeditado de 2 o más personas. Exactamente, eso es lo que sustenta la Fiscalía. Sí. Esto igualmente se vuelve a hacer un análisis al momento de la requisitoria. Claro. Se vuelve a hacer un nuevo análisis en base a los nuevos elementos que fueron incorporados. Puede llegar a mutar, pero al día de hoy es esta la calificación. Los imputados siguen detenidos en Melchor Romero, como ustedes dijeron recién. Sí. No es que escuché o leí que alguna información que decía que estaban en sus domicilios y demás. Tendenciosa, seguro. Claro, doctor, justamente sobre eso le quería hacer un punto, sobre el tema de cómo están los detenidos. Hay mucho miedo en la familia de Fernando Báez Sosa, los papás, sus abogados, de que les den la domiciliaria en algún momento a los rugbyers antes de estos plazos de los que estamos hablando, que es mientras la causa la tienen ustedes allí en Dolores. ¿Usted ve posibilidades de que esto ocurra, que le den la domiciliaria a alguno o a los 8 acusados que siguen presos? Es una decisión eminentemente jurisdiccional, corresponde al juez. Hay un incidente que está tramitando en primera instancia, hay una petición al respecto. En principio, en la provincia de Buenos Aires, la prisión domiciliaria, digamos, es para enfermos terminales, mayores de 70 años, personas con hijos, mujeres embarazadas o mujeres con niños menores de 5 años. Esto no encajaría en ninguno de estos supuestos. Claro. Y tampoco se advierte alguna circunstancia de excepción, teniendo en cuenta la calificación legal que a ellos se les imputa, que es un homicidio que tenía previsto una pena perpetua, no entrarían dentro de los supuestos genéricos, más allá de que el abogado pueda alegar alguna circunstancia excepcional, claro. Que el juez lo evaluará. Pero por el momento, por la calificación legal, entiendo que no, pero es una decisión que la tiene que tomar el juez. Bien. Doctor Escoda, le agradecemos mucho esta comunicación con Cámara de Crimen. Ha sido usted muy amable. Que tenga buenas tardes. Por favor. Un gusto. Bueno, y así está la situación. Muy importante, Sí, Richard, claro. porque está diciendo que en agosto van a pedir desde la Fiscalía la elevación a juicio de los rugbyers. Esto es toda una noticia, Richard. Bien. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nuevamente estuviste de recorrido. Sí, estuve en la calle con una sección que presentamos la semana pasada, las casas del horror. Mirá.
Bueno. Mirá dónde estamos parados, Richard, donde te traje. Los traje a todos, por supuesto. Estamos en Flores. Una casa que ha cambiado mucho su aspecto, Sí. por lo menos en cuanto a la pintura. Cuando uno recuerda las imágenes de aquel caso, las recuerda de otro color a esta casa, pero la estructura sigue siendo la misma. Es una casa que fue emblemática en su momento porque alguien la prendió fuego para matar a los integrantes, a casi todos, por suerte no a todos, los integrantes de una familia. Fíjate. En la madrugada del 17 de febrero de 1994, Fructuoso Álvarez González prendió fuego esta casa que está aquí atrás. Allí vivía la familia Baniato. Por el fuego murieron el papá de Matías Baniato, su mamá, sus 2 hermanos y un amiguito. Él fue el único sobreviviente. El portón del garage de la casa sigue siendo el mismo que había en la noche de la masacre. Lo han tenido que pulir muchas veces para taparle los rastros de quemazón que había en este sector. Allá arriba, donde dormía uno de los hermanos de Matías, han quedado también algunos rastros del fuego. En la madera superior todavía puede verse el ennegrecimiento de las llamas. Matías Baniato dormía aquí, en esta habitación, cuando se despertó en medio de las llamas. Trató de ayudar a su familia y no lo logró, casi se asfixia. Se asomó por esta ventana y un vecino le dijo lo que ya a esa altura era evidente: tu casa está en llamas. Él saltó a un cantero que en ese momento había aquí, un canterito de flores, se quedó desde ese lugar mirando cómo empezaba a consumirse su casa y cuando no pudo más, saltó y se quedó agarrado de este saliente de la casa vecina. Tenía solo 16 años y sentía que se quedaba solo para siempre. El fuego destruyó prácticamente toda la casa. Tanto fue así que generó un agujero enorme en este techo de tejas. Por ese techo entraron todo tipo de alimañas y bichos a lo que eran las ruinas de la casa de la familia. Matías Baniato la recuperó en noviembre de 1995. Cuando vino, el panorama era desolador. Tuvo que venir con volquetes para sacar todo lo que quedaba allá adentro y terminó desinfectando el lugar con pastillas de Gamexane y vendiendo este terreno así, pelado, no como una casa, sino como un lugar para construir. Matías Baniato pensó que nunca iba a poder vender esta casa. Sin embargo, a los pocos meses, un maestro mayor de obras se la adquirió y la reconstruyó al punto que la dejó casi tal cual estaba antes del incendio. Invitó a Matías a que volviera, que viniera a verla, y él estuvo aquí, se impactó tanto por la imagen que pasaron largos años hasta que logró juntar fuerzas para regresar. 10 años atrás, la casa de la masacre de Flores volvió a ser vendida. Los nuevos dueños le pintaron la fachada de otro color, pusieron rejas, reflectores por seguridad y hasta una alarma vecinal. Hace poco tiempo Matías Baniato se acercó hasta acá, quiso hablar con ellos para que lo dejaran pasar a la casa para ver algunos detalles. Le dijeron que no, que preferían que el pasado quedara atrás. Fíjate, Richard, que qué interesante. es una casa muy simbólica y que tiene un sobreviviente. Matías logró escapar de este lugar y tuvo que dedicar lo que siguieron los 26 años que pasaron desde entonces a asegurarse de que Fructuoso Álvarez González, este asesino que prendió fuego a su casa y a su familia, no saliera de la cárcel, porque eso fue lo que él tuvo que dedicarse a hacer en lugar de simplemente poder transitar el dolor que todavía vive, por supuesto. Asesino múltiple. Un asesino múltiple que, acordate, lo liberaron en su momento y Matías se enteró porque lo vio en la calle, tuvo que hacer un montón de trámites, un montón de reclamos para lograr que volvieran a meterlo preso. Después le dieron el extrañamiento a España, se lo volvió a encontrar acá. Ahora está preso Fructuoso Álvarez González, pero sigue insistiendo con la libertad. Y Matías, cada tanto, cuando se entera de que hay una audiencia de que este asesino que tiró nafta en una casa y mató a toda una familia, está pidiendo la libertad, él tiene que ir a hablar con los jueces para decirle, che, no se olviden de lo que hizo. Es difícil a veces de captar la magnitud de
del horror que cometió este hombre. Le tiró combustible a una casa y le prendió fuego con sus habitantes de adentro, mató a 6. Bueno, Rolo, ¿Qué? hay una noticia que tiene un aniversario y que quisiera desmenuzar. Ajá. En consecuencia, ¿por qué no vamos al desarmadero de noticias? Dale, por supuesto. Vení, seguime como siempre. Seguime. Fíjate bien. No tiene tono. Y bueno, ¿Y cómo pido yo el café ahora? ya va a llegar, vos quédate tranquilo, todo llega. ¿Será posible? Claro, ¿cómo va a tener tono si está...? No, únicamente acá. Bien, continuamos. Escuchemos una cosa, ¿sabés que se cumplió un aniversario de la muerte de Natalia Fraticelli? ¿Te acordás del caso Fraticelli? La muerte, dijiste, de Natalia Fraticelli. Sí, dije la muerte. Natalia Fraticelli, la hija del juez. La hija de Carlos Fraticelli. Carlos, sí. Ese que se parecía a Iggy Pop, que todos... Era tan llamativo, juez penal de Rufino. Sí. Era Carlos Fraticelli. Sí. Natalia Fraticelli aparece muerta adentro de la casa donde vivían Fraticelli, la esposa, Graciela Dieser, y el hijo, el otro hijo que tenía la pareja, Franco. ¿Te acordás que era un chico mayor Sí, que Natalia, sí. 2 años más grande? Natalia tenía 15, él tenía Sí. 2 años más. Y decían, se llevaba muy mal, era adoptado, que había un adoptado, problema sí. en la familia con eso, la diferencia entre el hijo biológico y el Pero hijo me adoptado. parece que no había esa diferencia. Yo la pregunta fundamental que creo que se hace mucha gente es la siguiente. ¿La mataron? Por eso te preguntaba al principio. ¿Fue un crimen? Porque vos decías, Fue un crimen. la muerte de Natalia. Sí. Acuérdate, vamos a repasar cómo apareció en su momento Natalia Fraticelli. Dale, Aparece dale. en la casa, la encuentra su papá, Carlos Fraticelli, que era juez penal, y que lo primero que hace, ¿qué hace un juez penal cuando se encuentra ante un delito? En su propia casa, su hija muerta. ¿A quién llama? Y llama a la policía, llama a la... No fue lo que hizo Fraticelli. Fraticelli llamó a un médico amigo, Hugo Costa se llamaba, ¿me acuerdo? Porque vos, desde el diario Clarín, me mandaste a mí a cubrir ese caso. Tuve un mes viviendo allá en Rufino, después en Melincue, donde estaba el juzgado. Pero el tema era, primer tema, ¿cómo el juez penal llama a un médico cuando se encuentra muerta su hija y no a la policía? ¿Qué dijo Fraticelli en su momento? No, pensé que todavía estaba viva, que había alguna posibilidad de salvarla. Pero después cuando empieza a decir, bueno, no, esto fue un crimen, y usted no se dio cuenta que era un crimen, dice, sí, algo me pareció que era un crimen. ¿Sabe por qué Canaletti me pareció que era un crimen? ¿Por qué? Porque tenía 2 bolsas sobre la cara. Perdón, esas bolsas, ¿son de supermercado? Y de ese tipo, sí. Esas bolsas me parece que yo las vi en su propio juzgado. Claro, eran las que usaban para el tacho de basura del juzgado. Tacho de basura del juzgado. ¿Qué hace 2 bolsas de basura de su juzgado en la cabeza de su hija? Esa era la primera pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Tenía una bufanda en el cuello, Natalia. Sí. No estaba ajustada, pero estaba la bufanda estaba puesta, sí. como Sí, apoyada. sí. Tercer dato. Ah, parate, las bolsas no estaban anuladas. No estaban, tapaban la cara. Qué raro todo esto. Y más raro para pensar en llamar a un médico, ¿no? Pero Sí. digo, de movida. A eso iba. Y te sumo un dato más. Después Fraticelli dijo, tenía un pañuelo de seda que le Sí. ataba, no muy ajustado, pero como que le ataba las manos. Esto Sí. fue lo que planteó Ay, no tengo yo. cuando Bueno, no empezaron a importa. hablar, Richard, del asesinato. Porque dijeron, lo mató Fraticelli, la mató Graciela Dieser. Y ahí Fraticelli, ¿qué hizo? ¿Usted estaba, Fraticelli, esa noche en la casa? ¿Le No, dijeron? yo no. Yo estaba en un telo. Perdón, estaba en un albergue transitorio con un amante. Ah. Pero no tiene la mujer acá. Y bueno, cada uno de su vida lo que quiere, ¿no? Claro, pero digo, si vos no estabas, que eras el papá, y estaba la nena asesinada dentro de la casa, ¿a quién le estás echando la culpa? Mi mujer. Graciela. ¿Cómo anda usted con su mujer? Señora, ¿cómo anda usted con su marido? Y a las puteadas. A las puteadas, y ¿sabés qué decían también? Y empezaba a decir del entorno de Fraticelli, así decimos los periodistas, que Graciela, la mamá de Natalia, estaba muy rara últimamente porque tomaba pastillas para adelgazar, anfetaminas, Sí, que sí. le habían cambiado mucho el carácter. Y estaba rara, ya estaba un poco violenta, esto daban a entender. Daban a entender, pero no sé si era tan así. Escuchemos una cosa, pero Fraticelli dijo que había un robo en su casa. Sí. Que hubo un robo y que la mataron en el curso de un robo. Sí. Que se fijen bien. ¿Te acordás? Mostraba la ventana abierta. Mostraban la ventana abierta. Entonces, a esta altura del partido, yo me voy a adelantar unos años. ¿Por qué? Eso digo, ¿por qué? ¿Estoy hablando a vos o no? Estoy hablando, no sé a quién estoy hablando. Escúchame, ¿por qué
un juez penal llama al médico en lugar de llamar a la policía frente a su hija muerta en su casa y después arma él una escena de robo. Porque el pañuelo en el cuello no estaba ajustado, no fue ahorcada con ese pañuelo, las bolsas no estaban atadas, no hubo submarino seco, en fin. ¿Por qué arma un escenario de robo? Bueno, de alguna manera él tenía que responder a la autopsia que se iba a conocer al poco tiempo, Richard. Y la autopsia, acordate, ¿qué dijo? Que a Natalia la habían estrangulado y que tenía en el cuerpo, además, rastros de pastillas, que había tomado entre 22 y 28 pastillas de un medicamento que llamaba, no me lo olvido más, porque me acuerdo que estábamos allá que llamábamos a peritos, a forenses, Uxenretard se llamaba. Exactamente. Que lo hicieron pasar en principio por una especie de calmante, y no era un calmante en realidad, es un antidepresivo. Che, ¿sabes qué es esto? ¿Viste cuando vos estabas allá? Sí. Yo tomaba nota. Ah, ahí está. 26 años tiene esto. 26 años. ¿Escuchaste? Bueno, escúchame, yo acá lo noté. Si me lo pasaste vos. Moretones detrás de la lengua, moretones detrás de la laringe. ¿Qué son moretones? ¿Por qué moretones? Moretones, ¿Qué marca el moretón? Moretones, ¿cómo es? Sí, pero ¿qué te marca? Porque si hay moretones en la lengua. Detrás de la lengua. ¿Me apretaron la boca? No, pará, porque acá viene el tema. No fue por sofocación. ¿Y entonces? Porque dice, fractura de hioides. Hioides, ya lo dijimos 1000 veces. Nosotros vamos a hacer, nos van a invitar ahí en la cátedra de anatomía. Es un cartílago casi huesito. Algunos dicen que ni es un hueso, que está acá, en la base del cuello, y que permite, por ejemplo, nos permite hablar, nos permite deglutir, etc. Bueno, es tan frágil que cuando uno aprieta, cuando uno hace presión acá, se rompe. Entonces, el hioide se rompe cada vez que hay estrangulamiento. ¡Pum! A la piba la estrangula. Natalia tenía el hioides roto, dijo el forense. Sí. Luis Petinari, me acuerdo el Luis nombre. Tiene el hioides roto, listo. el hioide roto, no rompa. Se cerró la partida. En las fosas nasales y se salía saliva. Listo, se terminó. Entonces, la estrangularon. el forense que dice, le dieron pastillas, Fraticelli, acordate, yo no estaba. Claro. No, fue la Le dio pastillas, Claro, la relajó, la durmió, y después fue y la estranguló, Sí. la mató, le rompió el hioide, listo. Sí, pero Y hay una cosa rara ¿Qué? acá. Pero pará, con eso todos presos. Fraticelli, No, mirá. vamos a agarrar el libro. No Fraticelli. Ahí está Fraticelli. mirá, Este es Fraticelli en la cárcel. En la cárcel. Esa es una foto en la cárcel. Preso, sí, te lo digo. No, ahí está, mirá, ahí está. Fraticelli preso. Fraticelli preso. En cana. Listo. Enflaquecido. Desnutrido. Escúchame, ¿ves el libro de Hammurabi? Sí. El libro de Hammurabi. Los amigos, escuchame una cosa. Es blanco, ¿no? Bueno, inmaculado. Muy bien. Fantástico. El cuello de la nena estaba inmaculado. ¿Cómo inmaculado? No tenía una sola marca. Ni un enrojecimiento, ni un rasguñito, tenía nada. ¿Y cómo se rompió el hueso hioide? ¿Me explicaste? Bueno, entonces justamente por eso. Digo, bueno, don Petinari, doctor Petinari, ¿puede venir a declarar en el juzgado a ver cómo fue la autopsia? Sí, cómo no. ¿Viene? No, pues estábamos viendo que usted puso acá la fractura del hueso hioides. No, sí, en realidad... ¿Qué pasó? El hueso hioides, cuando hice la autopsia, Sí. lo rompí yo. No. Y ahí se empieza a desmoronar todo, Richard. ¿Y entonces dónde está el estrangulamiento? ¿Me puede explicar? Y bueno, por eso, Richard, ¿qué pasa? Empiezan a quejarse contra la causa, igual logran la justicia, lo condena a perpetua a Fraticelli, acordate. Sí, La lo condena- condenaron, ojo, atenti, igual la lo condena- condenaron. No me interesa nada que lo haya roto él, qué sé yo, ese estrangulamiento igual. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Listo, avante. La condenan a Graciela Díez, era su esposa, los dos a perpetua, así lo vemos a Fraticelli preso, pero logran finalmente sus abogados apelar ante la Corte Suprema de la Nación, que dice, se tramitó mal el juicio, era juicio por escrito en esa época en Santa Fe, Sí. todo mal. ¿Por qué? Porque había uno de los jueces que había condenado a Fraticelli que ya había intervenido en la causa previamente. Tenía opinión formada. Tenía opinión formada. Anulan, Fraticelli libre, 2006, sale a la calle, ovaciones, dicen en Rufino, Sí. que él salió como si fuera inocente. En realidad había salido por una anulación. Te hago un pequeño dato, Richard, Sí, sin extendernos. sí, En sí, ese sí. momento el abogado de Graciela Díez, Héctor Superti, era ministro de Justicia de Santa Fe. O sea, en los años que habían pasado del crimen, cuando él era el abogado, cuando la causa llega a la Corte, él era ministro de Justicia. Bueno, Ojo. nos tenemos que ir porque nos están Sí. echando del Lo que te quiero desarmadero, cerrar, no sé por qué. te dale. quiero cerrar esto.
Se vuelve a hacer un juicio, los absuelven a los dos. Los absuelven. Graciela Dícer se suicida en libertad a los pocos años. Sí, no podía y soportar la Fraticelli, ausencia de la... Claro, dijo, me quiero reunir con mi hija. Y Fraticelli, ahí lo vemos con un perrito. Esta es la foto, mirá, se la sacó en 2015 Norma Tejedor, que era la terapeuta que lo visitaba en la cárcel, hoy es su pareja, está jubilado, tiene insuficiencia renal. Fraticelli, jubilado, 67 años, casi no sale de la casa, solamente dice asesoro a abogados amigos en algunas causas. El crimen, Richard, impune. Esto para lo que dicen la que muerte. esto para lo que dicen que esta sección tiene que durar más, fantástico. Bueno, vamos para allá. Vamos. Te la mandé. Vení, que tenemos que hacer una cosa importantísima. ¿Qué cosa? A ver. Importantísima para este momento de Cámara de Crimen. Esto es importantísimo. Me voy a poner en mi lugar como corresponde. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿a cuál? ¿A cuál? Tengo 3. ¿A cuál? Bueno, ahí está. Corte y volvemos. 20 de mayo del año pasado, Monte. 5 pibes iban en un auto, un 147. La policía los persigue, les dispara y de los 5 mata a 4. Una nena de 14 años se salva de milagro. Esto es la masacre de Monte y vamos a hablar de ella. Después del impacto. Siempre nos encontrábamos casi siempre en la plaza y salíamos a dar vueltas y todo eso. Se produjo un accidente de tránsito en el cual perdieron la vida 4 niños acá de Monte. Pudo existir una anomalía en el procedimiento policial. Eran chicos menores de 13 años los que mataron y un mayor que iba manejando 22. No voy a bajar los brazos, yo tengo que seguir. Esto fue no solamente que perdí a mi hijo, que esto fue una masacre. Richard, hay 23 imputados por la masacre de Monte. La gran mayoría son policías, 22 policías. Están los que iban en los 2 patrulleros que se determinó hasta ahora balearon a los chicos. Y después tenés a los que los encubrieron, los peritos que parece que disimularon las pruebas que comprometían y que trataron de hacer pasar todo esto como un accidente, porque eso fue lo que hicieron en un momento, ¿se acuerdan? Quisieron hacerlo pasar como que el coche de los chicos había chocado contra un camión y la policía había llegado después. No, mentira, esto era falso y por eso... Esto fue un escándalo el año pasado. Fue un escándalo Esto fue un escándalo el año pasado porque quisieron pasar una masacre por un accidente y borraron pruebas. O sea, no solamente son culpables los que tiraron, sino también los peritos que fueron ahí y empezaron a limpiar todo. Pero ¿con quién estamos? ¿Estamos en Monte? Sí, estamos en Monte. Mirá, están las mamás de 3 de los chicos, están ahí, las estamos viendo a Susana, a Janina, a Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sabemos cómo están sufriendo todo esto, pero ¿cómo las agarra este primer aniversario de la masacre de Monte? Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por estar. La verdad que este primer año fue bastante triste para nosotros, pero bueno, tenemos que seguir con la fortaleza de siempre, ¿no? No podemos quedarnos quietos porque estamos muy bien con el tema de la justicia, entonces, que es lo que más deseamos en este momento, ¿no? Se está moviendo la justicia, según ustedes. Se está actuando bien. Sí, está actuando muy bien, sí, por supuesto que sí. En principio ya tenemos 26 procesamientos en la causa. Ya está a elevarse la causa a juicio.
y yo calculo que ya para el año que viene podemos tener un juicio oral, ¿no? Susana, están ahí paradas, contanos en qué lugar exactamente están. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están en este lugar y no en la casa de alguna de ustedes? Bueno, este es el lugar exactamente donde los chicos perdieron la vida cuando impactaron contra el acoplado que estaba parado acá, en la persecución esa tan atroz de miembros de la policía. Y bueno, yo calculo que siempre digo lo mismo. Ellos venían por acá, ya con mi hijo en una bala en el cuerpo, y en este lugar, para mí, y es lo que suponemos, fue donde fue tocado el auto, ¿no? Y se partió al medio. No fue directamente abajo del acoplado. Susana, ¿por qué creen ustedes que los empezaron a perseguir a los chicos? Porque eran adolescentes que estaban paseando un domingo a la noche en un auto por el pueblo. ¿Por qué creen que la policía los empezó a perseguir como si fueran sospechosos de algo, como si fueran delincuentes? Porque empezaron a tirar sin que los chicos hubieran hecho nada. ¿Qué piensan? Sí, por supuesto. No es lo que pensamos, sino directamente es lo que vemos en las filmaciones. El auto 147 pasó por un lugar donde estos personajes siniestros estaban haciendo algo. Pensaron que los niños estaban filmándolos y en realidad no fue así, porque ellos se iban filmando entre ellos. Y bueno, no sabemos todavía exactamente qué es lo que pasó con respecto a eso, pero sí lo suponemos, porque los nenes por ahí, por ese lugar, que está en la parte del barrio Montemar, una parte de atrás del barrio Montemar, pasaron los chicos a muy baja velocidad. Y de golpe, bueno, los empezaron a perseguir a los tiros. De acá a 3 kilómetros de distancia es donde impactan sobre el cuerpo de mi hijo con un disparo, y durante 3 kilómetros desde allá, hasta que impactaron en el auto, vino con la bala encima y con los nenes desesperados gritando que imposible que ese auto pudiera frenar porque venían todo el viaje disparándolos. Usted dijo bien, los nenes. Yo quería decir lo siguiente. Estamos hablando de Camila López, de 13 años, Danilo Sansone, de 13 años, Gonzalo Domínguez, de 14 años, y Rocío Quagliarello, de 14 años. Son nenes, eran nenes. Rocío fue la única sobreviviente y ahí vemos el mural con ellos que hicieron a propósito. Y con Aníbal que manejaba. Y con Aníbal que manejaba, Aníbal Suárez, que era el mayor de todo, que tenía 22 años. Se dijo de todo en su momento. Sí, dígame, señora, por favor. Sí, 22 años, que tampoco es una persona mayor, tiene 22 años, jovencito. No. Obviamente y los chicos, aparte los chicos lo conocían, porque Aníbal era primo hermano de Federico, que también iba a la escuela con los nenes, así que no era ningún desconocido. Claro. Pero bueno. Janina, Gladys, ¿qué sienten que uno de los acusados, que era el secretario de Seguridad de Monte, que fue el que escondió las cámaras de seguridad, ¿te acordás? El que trató de disimular. Toro Martínez. Claro. Está en prisión domiciliaria ahora. ¿Qué sienten ustedes como padres? ¿Tienen miedo que esto pueda generar algún problema en la causa, que se fugue, que pase algo? Hola, buenas tardes. Mira, en primer lugar, yo creo que si él se llega a fugar o intenta hacerlo, le va a jugar bastante en contra. Si bien nosotros somos conscientes de que estamos pasando por una pandemia y bueno, que ellos también tienen derecho y bueno, nosotros debemos respetar la ley. Tampoco estamos de acuerdo de que con todo lo que pasó con la causa esté con prisión domiciliaria, pero sí debemos entender lo que es la ley, ¿no? Claro. No, está bien, es decir, la verdad que es una posición muy prudente. Sí. También entendemos que, y esto es importante recalcarlo, porque viene en la resolución, abajo de la resolución al final, aclara muy bien de que esta prisión domiciliaria se va a dar hasta que termine todo el tema de la pandemia. Cuando termine el tema de la pandemia, Martínez, como el resto, va a volver a estar en prisión. Y eso es por lo que venimos luchando y así queremos que suceda. Obviamente respetamos lo que piensa la justicia y que por su cuestión de salud esté con una prisión domiciliaria, pero cuando termine el tema de la pandemia va a volver a la prisión como el resto que continúan con la prisión preventiva. En los últimos meses se dijo... Es como debe ser, claro, en realidad. Obvio.
Se dijo que estaban ustedes recibiendo amenazas o que les pasaban cosas raras. Algunos sufrieron, por ejemplo, ahí te veo, les quemaron el auto, otros vieron movimientos sospechosos como que los vigilaban. ¿Cómo están ahora? ¿Esto sigue? ¿Supieron qué pasó? ¿Los está amenazando a alguien? ¿Los está apretando a alguien? ¿Saben qué está pasando en Monte? Inclusive hasta el día de hoy siguen los amedrentamientos, siguen, o sea, las amenazas todo el tiempo. Si bien, como usted decía, nos prendieron fuego al auto, que estamos todavía esperando lo que es las respuestas de las pericias, ellos todo el tiempo van a estar intimidando, es obvio. Más que nada, el dolor y la tristeza que nosotros tenemos también va de la mano con eso, ¿no? Porque aparte de cargar con el dolor que nosotros llevamos, tenemos que cargar con el amedrentamiento que ellos hacen, porque ellos te intimidan todo el tiempo. Ellos están todo el tiempo sabiendo qué movimientos hacemos, qué no hacemos, qué tenemos, qué no tenemos. Señora, hay muchos que están en esta causa, están imputados, 20 y tantos, 26 me dijo. Pero obviamente hay personas que les responden que las intimidan, con lo cual yo le hago esta pregunta. ¿Quién manda en Monte? ¿La policía? No escuché la pregunta. ¿Cómo la pregunta? Perdón. ¿Quién manda en Monte? ¿La policía manda en Monte? Y la verdad que... Es para las pasó 3, lo de la responda masacre, cualquiera. Sí. Entendimos que sí, que el control y el poder lo tenía la policía. Y eso hizo que pase lo que pasó con nuestros hijos, ¿no? Porque las autoridades municipales quizás no sabían, o esa es la excusa, más bien, de que no se sabía lo que hacía la policía. Entonces yo creo de que si se hubiesen manejado las cosas como correspondían y se hubiese controlado las fuerzas de seguridad como se debe hacer, la masacre se hubiese evitado. Hoy por hoy estamos tratando de cambiar esa cuestión. Nosotros como familiares estamos también al tanto de lo que sucede. Estamos tratando de... Luchamos, como decimos siempre, por justicia por nuestros hijos y a la vez porque no queremos que esto vuelva a ocurrir nunca más. Obviamente. Entonces estamos muy al tanto. Estamos muy al tanto de lo que sucede con la policía y tratando de que realmente no vuelva a pasar y que la policía no tenga el poder en este pueblo porque no debe ser así. Perfecto. Agradecemos mucho, en nombre de Rolando Barbano, Ricardo Canaletti, Cámara del Crimen. Le agradecemos mucho. Les quiero decir, como dije al principio con relación a otro caso, no nos olvidamos de ningún caso que nosotros tratamos. No nos olvidamos de ningún caso. Y obviamente vamos a estar con ustedes hasta que termine todo este proceso judicial. Le agradezco a las 3 por haber estado allí, justamente en ese lugar tan triste para ustedes y en el aniversario, obviamente. Muchas gracias, señoras. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar siempre. Gracias. Bueno, aquí estamos. Rolo, ¿qué hacemos? Un corte vamos a hacer. Dale, ahora. Vamos al corte. Bueno, estamos terminando. Rolo, Cámara del Crimen. Te voy a dar una noticia cortita. El gobernador y vicegobernador de Tucumán, junto con otros ministros, en cuarentena, ahora, hace poco, se fueron a comer un asado. ¿Un asado? Un asado. Pero no se puede, Richard, no podemos. No, ¿sabés lo que dijeron? ¿Qué? No, nosotros como funcionarios públicos estamos exceptuados para tareas oficiales. En una palabra. ¿Un asado es una tarea oficial? Fue un asado de trabajo. Un asado de trabajo. En Tucumán, un asado de trabajo. Mientras en paralelo había una persona desaparecida por parte de fuerzas de seguridad. Desaparición forzada de persona. Estoy hablando del caso Luis Espinosa, un hombre, un trabajador rural a 95 kilómetros de la capital de Tucumán. Pasaba por un operativo contra una cuadrera, una carrera de caballos. La policía creen
le pegó un tiro, pero claro, no dijo nada. Lo arrastró por el monte, lo metió en una camioneta, lo llevó a la comisaría muerto y desde ahí decidieron hacer desaparecer el cuerpo. El cadáver apareció anoche, una semana después de la desaparición. ¿Sabés dónde? En un precipicio. Cruzaron hasta Catamarca y lo tiraron a un precipicio de 150 metros de profundidad. Luis Espinosa, hay 8 policías presos mientras comen asado su jefe. Lo vamos a hacer este caso, mientras sus jefes comen asado. Una facha tosta, se dice. Bueno, de vuelta, repetí avec moi. Sí. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci. Ahí está.